sol no alumbre más, y cuando el sol no alumbre más, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. 11 días han transcurrido de este 2026, en el cual Dios nos permite estar colocados, y un día más en esta mañana del domingo, sobre la unidad número 3, el Evangelio de Juan. Estamos hablando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús es el modelo de modelos. Él es nuestro ejemplo de servicio, Él es el buen pastor, Él es el gran yo soy, Él es el pan de vida, Él es mi necesidad y Él es su necesidad. ¿Esté de acuerdo conmigo? Oramos a Dios en esta mañana y así continuamos con la orden de escuela dominical. Padre celestial, en esta mañana te agradecemos una vez más la oportunidad que nos das de estar aquí en esta mañana y entrar por las puertas de este templo por nuestro propio pie y venir a los atrios tuyos con alegría. En esta mañana te agradecemos la libertad literal que nos das. No hay nada que nos lo impida, y en esta mañana podemos congregarnos en este lugar y reverenciar tu nombre, bendecir tu nombre, alabar tu nombre. En esta mañana te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que tiene poder y autoridad, y en ese nombre en esta mañana estamos de acuerdo, pidiendo que sea tu Espíritu Santo el mismo que reveló la verdad de tu palabra en medio de nosotros, ayudándonos a recibir, a exponer y a retener la verdad de tu palabra que es viva y es necesaria para nuestra edificación en este mundo. Oramos por nuestros hermanos que a través de las redes sociales nos acompañan, que sea tu Espíritu también con ellos y con nosotros al estar en esta mañana aquí. En el nombre de Jesús te agradecemos la oportunidad que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Estamos sobre Jesús es nuestro ejemplo de servicio. Y la verdad central dice: los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús y servirse unos a otros. La verdad central, una vez más: los cristianos en todo el mundo, donde quiera que sea, debemos de seguir el ejemplo de Jesús y servirnos unos a otros. Juan capítulo 13, verso 15. Ejemplo os he dado, dice Cristo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice el comentarista que a veces nosotros no escuchamos atentamente la voz del Espíritu Santo, lo que Jesús nos dice a través de su palabra, o nos puede ilustrar. Su llamado al servicio y a la humildad puede ser difícil, no nada más de escuchar, sino también de obedecer. Jesús es el ejemplo en todos los aspectos que usted lo quiera mirar. Jesús es el ejemplo más elevado que existe, el modelo más elevado. En todas las áreas que usted le quisiera mirar a Él, no le va a encontrar ninguna falla. Él es el modelo a seguir dentro del cristianismo. Y en el tema del servicio, Él está modelando lo que es ser un servidor, lo que es ser alguien que da su vida por otro. De modo que no hay ninguna
tacha que usted le pueda encontrar al modelo. Usted me podrá encontrar a mí las que quiera y se las acepto. Pero Jesús no nada más dijo, Jesús modeló. Y viene a romper el esquema que hasta ese día el pueblo judío conocía como aquellos a quienes se les tenía que servir, aquellos a quienes se les tenía que reverenciar. De modo que a veces es de admirarse, porque en pleno siglo XXI, después de 2000 años, hay muchos que repiten la misma historia. Dice el comentarista que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a bloquear las distracciones y a prestar toda nuestra atención a las palabras y a las acciones que Él dice y hace en este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Este fue un momento crítico en el ministerio terrenal de Jesús. Su última cena con sus discípulos está fechada aquí en este capítulo 13. En lugar de utilizar esa última noche juntos para centrarse en lo que Él iba a enfrentar, en el sufrimiento que iba a llevar, Jesús dedica ese tiempo a mostrarle a sus discípulos la humildad y el amor sacrificial por ellos. Ese capítulo 13 describe el amor sacrificial de Jesús por sus discípulos hasta el último punto. Y después de él saber que era el rey, que él es Dios, que ciertos discípulos como Pedro lo sabían, porque Dios se los había revelado, él, después de ser la autoridad, después de ser el rey, viene a tomar el lugar de un esclavo, porque lo que él va a hacer era asignado al esclavo último de la casa de los ricos de ese tiempo. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, lo miramos. Tuvo conflicto con los líderes religiosos durante la fiesta de la dedicación. Jesús deja Jerusalén por un tiempo y se va al otro lado del río Jordán, dice el comentarista. Después viaja a Betania, cerca de Jerusalén. En el capítulo 11 resucita a Lázaro, tiene otra vez conflicto con los judíos. Y aquí está la última cena que él va a llevar a cabo. Y después de ahí, él sale para ir al Getsemaní y experimentar la traición de Judas, el arresto, e ir al Vía Crucis hasta llegar a la cruz. De modo que en esta lección cubre el momento inicial de su última cena con sus discípulos. Y Juan elogió no relatar la institución de la cena del Señor por parte de Jesús con un simbolismo de pan y la copa. En cambio, su evangelio incluye muchos otros detalles sobre las palabras y acciones de Jesús en esa noche. Si usted ha analizado los evangelios, tenemos 4 evangelios sinópticos. Se les llama sinópticos porque los 4 fueron escritos no en el mismo tiempo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Juan fue el último que se escribió según los historiadores. Pero cada uno de ellos mira y narra y relata el nacimiento, la crucifixión, el nacimiento, el ministerio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Cada uno tiene, cuando usted los lee, cada uno tiene un propósito. Y el propósito es de describir la deidad de Cristo. Pero Mateo, el lenguaje de Mateo es un lenguaje que usted puede identificar
que es diferente al lenguaje que tiene Juan. Están escribiendo sobre el mismo personaje, pero Juan habla en terrenos y en términos más tiernos, destacando la deidad de quién es Jesús y tratándole de dar a entender a sus oyentes o a quienes iba descrito el evangelio, quién era Jesús en las palabras más tiernas. Mateo habla en un lenguaje en el cual él le describe a los judíos quién es Jesús. Él es el rey, el Mesías prometido. Lucas escribe en un lenguaje en el cual se da la tarea de escribirle a los estudiosos, a los griegos de aquel tiempo, en el lenguaje de aquellos que querían conocer e indagaban, que estaban letreados. Cada uno tiene su enfoque, pero todos ellos no se contradicen, sino que atestiguan la verdad. Y aquí está Juan hablando en el lenguaje, escribiéndole a las iglesias de aquel tiempo y a nosotros también, quién es Jesús y cuál era la humildad de él, cuál era el propósito por el cual él venía. Él no dejaba de ser rey, él no dejaba de ser quien él era, pero en el lenguaje de él es un lenguaje que llega hasta la médula cuando nosotros lo estudiamos bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Jesús se humilla a sí mismo. Jesús se humilla en humildad y en santidad. Y nosotros debemos de mantener esa humildad cuando llegamos a los caminos del Señor. Jesús se humilló a sí mismo, la fuente de la verdadera humildad. Capítulo 13, verso 1 al 3. Antes de la fiesta de la Pascua, fue la última cena que él toma. En la fiesta de la Pascua se llevaba a cabo el cordero sacrificial. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que su hora ya había llegado. Hay quienes no aceptan a Jesús y dicen que Jesús fue un simple maestro de la moral, un simple profeta, y que Jesús no podía ser ni es Dios. Pero las páginas de la Biblia describen lo contrario. Jesús sabía desde el principio que uno de los 12 lo iba a traicionar. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 64, él mismo lo dice. Desde el verso 63, él dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El verso 64 dice: no lo sé, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Los últimos 2 versículos de ese capítulo dicen lo siguiente: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo? El último versículo hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, pues porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús sabía, porque Él es Dios. Y Jesús nos conoce, me conoce a mí y lo conoce a usted, para que usted entienda
con quién está tratando. Él conoce mi debilidad y Él conoce su debilidad. Él conoce cuando yo quiero torcerle la mano y Él conoce cuando usted le quiere picar los ojos. Jesús sabía y aún así le lavó los pies a Judas. Pero así es el amor de Dios por nosotros. De modo que Jesús sabía, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El verso 2 dice del capítulo 13, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, que lo traicionase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios regresaba. Dice en esos 3 versículos, Jesús se humilla a sí mismo, es el primer punto. Aunque no pensamos en Él de esta manera, Dios, el Todopoderoso, brinda el mejor y el más perfecto ejemplo de humildad que jamás haya existido. Él es el Todopoderoso y digno de toda alabanza, pero aún así nos ama sacrificialmente. Nos ama de tal manera que nos da hasta la última oportunidad. A Judas le dio hasta la última oportunidad de arrepentirse, pero no lo obligó, lo dejó que siguiera su camino. Así nos deja a nosotros también, nos da hasta la última oportunidad. No queremos hacer de la manera que Él dice, está bien, hasta el último nos deja. Pero va a ser en la forma de Él, no en la forma de nosotros. De modo que dice el comentarista, aunque nosotros a veces no pensamos en Él, en Dios de esta manera, Él, el Todopoderoso, nos brinda el mejor y el perfecto ejemplo de humildad que jamás haya existido. Ahí está Jesús, tomando la última cena, sabiendo lo que le va a venir, sabiendo que viene la traición, sabiendo que viene la vergüenza, sabiendo que viene el martirio. De todas maneras, allí están los 12 y a los 12 atiende, se despoja de lo que Él es y toma la forma de lo que en Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 8, el apóstol Pablo más tarde describe. En su carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, Pablo dice, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Acuérdese que Pablo escribió 13 cartas. Y esta es una de ellas a los filipenses. Y les escribe bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Haya pues en vosotros, en nosotros, les está escribiendo a los filipenses, pero nos está escribiendo a nosotros, los del siglo XXI y todo el tiempo que haya cristianos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La majestuosidad, su gloria, se despojó de ella y dijo, yo desciendo a la tierra, doy mi vida por el pueblo, por el mundo. La demanda que tú mandas, Padre amado, ni Gabriel, ni Miguel, ni serafín, ni querubín, ni ángel, ni arcángel la puede llenar la medida que tú pides para que el ser humano sea redimido. Yo desciendo a la tierra y me vuelvo como uno de ellos para dar mi vida. Y no voy en la elegancia de un rey, voy en la elegancia de un siervo para sacrificar mi vida.
por el mundo. De modo que el apóstol Pablo así lo describe. Y dice el comentarista que nosotros debemos conocer nuestra identidad que hemos recibido de parte de Dios. Si queremos servirle verdaderamente a Él y a los demás, y amarlo a Él y amar a los demás como Jesús nos amó, debemos de considerar lo que la Biblia dice en el tema del servicio. Porque estamos hablando de que Jesús se humilla a sí mismo, Jesús se sacrifica por nosotros mismos. Y en todos los aspectos que usted lo quiera mirar. Porque a veces nosotros nada más tomamos un aspecto de la vida. Pero Jesús está cubriendo todos los aspectos. Está hablando a los que están por autoridad y está hablando a los que están bajo autoridad. Con Él no hay distinción. De modo que eso es lo que la palabra de Dios describe de quién es Jesús, nuestro ejemplo de servicio. En el tema del servicio, si usted hablara en el tema del liderazgo, en el tema de la santidad, en el tema de lo que usted quiera, no le va a encontrar ninguna tacha. Los resultados de la verdadera humildad. Jesús se humilla a sí mismo y la fuente de la verdadera humildad viene de parte de Dios. Capítulo 13, versículo 4 y verso 5. En la época en la cual Jesús vino a este mundo, la mayoría de las gentes caminaban a todas partes andando con dificultad sobre el polvo, sobre el barro, dice el comentarista. Cuando estudiamos la Biblia es importante entender el trasfondo de lo que estamos mirando y de lo que estamos leyendo. Jesús está en un escenario donde la única vía para moverse en aquel tiempo, lo más avanzado, era el carruaje tirado por bestias, por caballos, por mulas, por asnos, por camellos y caminar a pie. No había taxis, no había vehículos, no había aviones, no tenían zapatos, no traían mocasines, no traían bota, traían sandalias. Y el terreno era un terreno de tierra, donde había polvo y todo ese tipo de situaciones. De modo que una de las costumbres que tenían era que cuando llegaban a una casa o visitaban una casa o llegaban a cierto lugar, lo primero que se hacía era lavarle los pies. Si llegaban a visitar a un familiar o a visitar a un amigo, el amigo o el familiar tenía la costumbre de lavarle los pies a los que habían llegado, proporcionarles agua para que se asearan sus pies. Pero la biografía de ese tiempo dice que ese trabajo, los que tenían la economía, se lo asignaban a un siervo, a un esclavo. Y ese, según se dice en la historia, ese trabajo era el más degradante. De modo que al que adoramos y al que servimos, están en la cena, se levanta y hace lo siguiente. Jesús se levanta de la cena y se quita su manto. Y tomando una toalla, se la ciñe. Y el verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahí están los 12 reunidos con él. Y ahí está Judas. Así es de que no le sorprenda que dentro de los caminos de Dios
usted de repente se va a encontrar con cierta cristiandad que tiene el espíritu de Judas. Eso es lo que describe la Biblia. No se enoje conmigo, y si quiere tirarme piedras está bien, no hay problema, yo las acepto, pero es lo que la Biblia está diciendo. Ahí está Judas sentado, y Jesús sabe lo que va a hacer, y es más, el mismo Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Pero no lo excluyó. No le dijo: Judas, ¿sabes qué? Tú hásteme para la esquina o sálteme para afuera. No, de la misma manera lo hizo con él, como lo hizo con Pedro. De la misma manera me ama a mí, es la misma que lo ama a usted. Y Él conoce todas las cosas. Pero lo que estamos viendo en esta mañana es un ejemplo, hermano, de una persona en este mundo 100% humana y 100% divina, que rompe con el esquema que hasta ese día había estado. A Caifás y a Anás se le hacía lo contrario. Jesús les dice: a partir de aquí ustedes, el que quiera ser el mayor va a ser el menor. Y entre ustedes no es lo mismo, no va a ser lo mismo que acontece en el mundo. El esquema va a ser diferente. Es lo que la Biblia está describiendo, los resultados de la verdadera humildad. Estos versículos describen a Jesús lavando los pies de los discípulos. Algunos creyentes hemos escuchado este relato tan a menudo que pasamos por alto. ¿Qué es lo que están describiendo estos versículos? Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos adoptando la posición de un siervo humilde en todo el sentido y la extensión de la palabra. Dice que hay escritores eruditos en el Nuevo Testamento, como lo es Gerald. Dice que él es uno de los comentaristas, no le alcanzo a describir su apelativo, pero dice que él escribió y dijo en su biografía, dice: no conozco y no hay ningún otro ejemplo en la literatura del mundo antiguo antes que Jesús viniese a la tierra en el que un líder haya lavado los pies de esa manera, haya llevado a cabo la acción que Jesús está llevando a cabo. Dice ese escritor: no hay nadie antes de Jesús que haya hecho eso. De modo que cuando nosotros hablemos de servicio, pues no podemos brincar ese modelo, hermano. Usted dijera: bueno, pues yo no quiero servir en la obra de Dios ni espiritualmente ni literalmente. Es más, ni la escoba ni el trapeador lo quiero agarrar. Acuérdese que al cual usted está sirviendo no nada más hizo eso. Y si usted si pensara de esa manera y estuviera con Él en la última cena, a usted también le lava los pies. Así es la grandeza, el amor, y en el tema del servicio, ninguno de nosotros le vamos a ganar, porque Él está demostrando en las páginas de la Biblia lo que Él viene no nada más a decir con los labios, sino a hacer. Esta humildad o esta humilde tarea se destaca aún más cuando recordamos que Jesús conocía su propia autoridad, quién era Él, su propia identidad y su propio destino. Había venido de Dios, había salido de Dios, y cuando su misión estuviera completa regresaría a Dios, así como Él lo estaba describiendo. Jesús sabía que su hora había llegado y estaba decidido a amar a sus discípulos hasta la muerte, como lo dice el verso 1. Para terminar los minutos que me quedan, habla sobre la humildad y la santidad. La humildad de ser servido. Una cosa es ser humilde para servir
Y otra cosa es que nosotros también debemos de tener humildad cuando alguien quiere servir. Versos siguientes, verso 6, verso 7 y verso 8. Entonces vino a Simón Pedro. Jesús se demuestra y se describe como el hombre humilde. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 27 en adelante? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús se describe como el siervo humilde, que viene a Simón, pero Simón no responde con esa humildad, sino que dice lo siguiente: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, le pregunta, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y así fue. Pedro le dijo: Señor, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dice el comentarista: Pedro estaba perturbado por las acciones de Jesús, no lo entendía en ningún sentido y se negó a dejar que Jesús se inclinara a él para lavarle los pies. Hay otro tipo de humildad que permite que alguien nos sirva, y Pedro no lo entendía. Se recuerda que Jesús le había dicho en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, verso 13 en adelante. Jesús le pregunta a ellos mismos y les dice: ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y ellos le responden y empiezan a decirle: unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Jeremías, otros alguno de los profetas. Y ustedes, dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Y se levanta Pedro y ¿qué le dice? Levanta la voz y ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Él había recibido revelación de parte de Dios quién era Jesús. Y él estaba ahí, no entendiendo lo que Jesús está haciendo. Él entendía que Él era el Hijo de Dios, Él entendía que era el Mesías, Él entendía quién era la deidad de Cristo. Pero Jesús le dice: tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahorita, pero lo vas a entender después. Él le dice: mira, si no permites que yo haga lo que estoy haciendo, no vas a tener parte conmigo. Y entonces él dice: bueno, entonces sí, de esta manera por las buenas sí. De modo que Pedro estaba reaccionando de esa manera. Y Juan está señalando un simbolismo más profundo de las acciones de Jesús. La limpieza física de los pies de los discípulos prefiguraba la redención purificadora que Jesús ofrecería a través de su muerte sacrificial en la cruz. A lo largo del Evangelio de Juan, nosotros podemos ver y entender lo que significa el agua, el simbolismo importante, y no es difícil identificarse con la renuncia de Pedro. Él había visto el lavamiento de los pies como una tarea degradante para su maestro, de modo que Pedro se resiste. Pedro no entiende lo que está aconteciendo. Permitir que alguien nos atienda requiere un cierto tipo de humildad también, dice el comentarista. Ese es el punto que estamos viendo.
la humildad y la santidad en el punto número 2, pero la humildad de ser servidos. La humildad para servir, Jesús la está modelando. Pedro está resistiéndose y le está faltando la humildad que a veces nosotros debemos de tener cuando alguien quiere portarse benevolente para con nosotros. Permitir que alguien nos atienda requiere de un cierto tipo de humildad. Está claro que aceptar la ayuda de Jesús no era algo que Pedro no pudiera hacer fácilmente con humildad. En cambio, eligió mantener una postura desafiante hacia el maestro. Podríamos excusar a Pedro diciendo que tenía buenas intenciones y que quería preservar la dignidad y el honor de Jesús. Sin embargo, al parecer Pedro no tuvo la humildad suficiente de confiar en que Jesús tenía razón en lo que estaba haciendo. Hermana, yo le cedo el lugar a tiempo para que continúen esta mañana. Estamos hablando del ejemplo que es Jesús en el tema del servicio. Hermana, el lugar es suyo. Dios les bendiga a todos. Quiero tomar este tiempo para estar mi tía en línea con nosotros desde Chicago. Tiene 94 años y esta semana cumplió 94 años. Happy birthday, tía, y qué bueno que estás con nosotros, usted con nosotros en esta escuela dominical. Ella fue una mujer muy fiel a su iglesia, ella caminaba a su iglesia y ahora que tiene la edad no puede caminar, pero gracias que nos escogió a esta iglesia para ser parte de ella. Solo que happy birthday, tía. Vamos a seguir con la clase en estos momentos. Es la segunda parte del segundo parte, nuestra necesidad de la purificación de Jesús. De veras esta lección, si la tomamos con seriedad, nos ayuda donde estamos. Estamos para principiar un año, hermanos. Y Jesús es nuestro ejemplo de servicio. Como dice la verdad central, los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús y servirse unos a otros. Y el versículo clave que me tocó a mí es: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, Él es nuestro ejemplo supremo de todas las cosas. Y aquí vamos al capítulo 13, versículo 8 de Juan, y para seguir. La resistencia de Pedro, cuando Pedro, ya sabe que esto pasó el jueves en la noche, en la tarde, el jueves antes de que arrestaran a Jesús, porque lo crucificaron el viernes. Entonces ellos estaban con él por última vez, y mientras que yo veía eso por última vez, acordar de sus palabras, lo que él hizo, se humilló, como decía el hermano Barrera, al nivel de un esclavo, a lavar los pies. Llegamos al siglo XXI nosotros. Se nos pide, dijo el hermano Barrera, que hiciéramos algo en la casa de Dios, a limpiarla. ¿Cuántos han limpiado la casa de Dios? ¿Cuántos no han limpiado la casa de Dios nunca? Mejor pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos no han limpiado la casa de Dios nunca? ¿Que no sería algo muy especial? ¿O sería algo que nosotros somos más importantes que poder hacer limpiar la casa de Dios? A mí me toca el baño. Cada vez que entro al baño hay que limpiar el baño, recoger los papeles. ¿Por qué? Porque es parte de la casa de Dios. Entonces, cuando uno sabe lo que Cristo hizo, que es el Hijo de Dios, que dejó su trono de gloria, que tenía toda la realeza que tenía, y como quiera, Él lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué nos queda a nosotros hacer? Entonces, cuando Pedro estaba contradiciendo al Señor, entonces Pedro todavía no entendía el verdadero significado de la conversación que Jesús estaba teniendo con ellos. Jesús estaba refiriéndose a la muerte sacrificial de él, lo que iba a hacer. Entonces la respuesta de Jesús a Pedro en esos momentos, dice el 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, porque él estaba diciendo: tú eres mi maestro, tú eres mi Señor, tú eres muy importante, no te puedes bajar al nivel de un esclavo a lavarme los pies. Pero Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si yo no hago lo que hace la humildad de un esclavo, entonces
tú no vas a ser parte mía. Y solo Jesús puede hacer eso, a menos Jesús que limpia a las personas de sus pecados, hermano. No pueden pertenecerle ni tener parte en la vida eterna con Él. Entonces Pedro, ¿qué fue lo que le respondió en el 9? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro todavía no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Pedro todavía estaba hablando literalmente las palabras, no espiritualmente lo que Jesús quería decirle. Pero todavía no entendía el significado de Jesús. En el versículo 10, vamos al 10, dice, Jesús usó otro verbo para lavar. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Usó la palabra limpio. Y vosotros limpios estáis. En otra versión dice, se bañan. Cuando nos bañamos quedamos todos limpios. Y es lo que le dijo Jesús. Si ya te bañaste para llegar aquí, no necesito yo limpiarte la cabeza y el cuerpo y todo eso. Es lo que le estaba diciendo. Pero cuando Pedro le pidió a Jesús que le lavara las manos y la cabeza en lugar de solo los pies, Jesús le dijo que una persona que se ha bañado en la regadera o no tenía regaderas, en el modo que ellos se bañaban, no necesita otro baño porque estaba completamente limpio. La palabra griega, eso es traducida como limpio aquí en el versículo 10, es la misma palabra que Jesús usó más tarde esa noche para hablar de la pureza espiritual. Y Él les diría después en Juan 15, ya vosotros estáis limpios, el versículo 3, pero aquí en el capítulo 3, antes de la partida de Judas Iscariote, porque creen los eruditas que al primero que le lavó los pies fue a Judas, porque fue el primero que partió de allí, ¿verdad? Y cuando estábamos meditando en Judas, estar con uno de los 12 con ellos allí, pensé yo en una persona bipolar, ¿verdad? ¿Cómo más tarde le puede dar un beso y traicionarlo y ser su discípulo? Estaba endemoniado. Y para haber traicionado a Jesús tenía que estar endemoniado. Y luego andar con Él como discípulo por 3 años. Piénsale bien. ¿Qué clase de gente es esta que está entre los medios y puede decir una cosa ahorita y mañana hacer otra? ¿Será una persona endemoniada? ¿Será bipolar? Eso es exactamente como actuó Judas. Judas actuó como una persona con 2 personalidades. Ahí fue a tomar Santa Cena con Él y luego se fue a ir allá a finalizar la entrega de Jesús a donde Él lo había traicionado. Piénselo, hermano, hago una cosa en la iglesia y hago una cosa en el otro, ¿estaré yo también endemoniado? ¿Estará otro poder que me está manejando cuando no estoy en la iglesia? Piénselo bien. Aquí es un ejemplo verdadero de una persona. ¿Por qué le dijo? Dijo, en otra versión dice, haz lo que tienes que hacer, amigo. Ya no le dijo hermano, ni discípulo, ni nada. Entonces hay veces que en la iglesia nos portamos de cierta manera o donde está la cristiandad o la presencia de Dios, pero cuando andamos solos, ¿cómo nos portamos? Seremos bipolar espiritualmente hablando. Se lo dejo de tarea, ¿ok? Entonces, esto fue lo que Él habló, nuestra necesidad de purificación de parte de Jesús. Y dice, y vosotros limpios están bañados, aunque no todos. Y el 11, ¿qué dice? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahí está. No todos estaban en la misma página. No todos le estaban sirviendo. Entonces, estando dentro de la congregación, hay veces que no todos estamos en la misma página. Hay veces que andamos bien, hay veces que andamos bien mal. Que aquí es un buen ejemplo de estando dentro de la casa de Dios, diciendo que servimos a Dios, pero saliendo de aquí, ¿cómo nos portamos? Vamos y buscamos los fariseos donde vamos a traicionar a Jesús. Vamos y hacemos otras cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Estará sirviendo a Dios o estará sirviendo al otro bipolar que cambia? Ok, está una pregunta. Aquí en el 13:10 dice, ¿qué tono de voz o expresión imagina que utilizó Jesús cuando dijo? ¿Qué tono de expresión de voz utilizó Jesús cuando dijo, vosotros limpios estáis, aunque no todos? ¿Cómo piensa que dijo eso, hermano King? Porque se está refiriendo a un grupo y los está refiriendo al que no estaba. Le dolió a él, ¿verdad? Porque andaban con él, los 12 andaban con él. Pero Él sabe cómo vivimos nuestra vida cristiana, hermano. Él sabe si le servimos de todo corazón las 24/7 o nomás cuando estamos en la casa de Dios le servimos. Por eso este texto donde le dijo, vosotros limpios estáis, vosotros.
Hablaría a los 11, aunque no todos. Lo diría con tristeza, porque había caminado con él 3 años. Él estaba ya para cumplir su misión en la tierra. Más tarde lo iban a arrestar a Jesús. Él estaba enseñando la última lección que les iba a enseñar, que estando aquí con ellos, y pensó, pero no todos. Él sabe cómo estamos cada uno de nosotros, hermano. We're not fooling anybody. We don't fool anybody. We can pretend. Hay veces que a nosotros mismos ignorantes no nos hacen, they don't fool us. Entonces a Cristo menos, que conoce el bien y el mal. Entonces pensemos, cuando servimos a Dios, o le servimos completamente o no le servimos. No es solamente cuando estemos ahí con Él, o como el domingo que estábamos aquí tomando Santa Cena. ¿Qué hizo el lunes cuando salió fuera de aquí? ¿Qué hizo en su trabajo? ¿Qué hizo con la comadre? ¿Qué hizo con los amigos en el trabajo? ¿Cómo nos portamos? Jesús lo sabe. Por eso Él dice, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Yo digo, hermano, como el hermano dice, lo diría con tristeza eso, porque le había enseñado. Quiere decir que pudo escuchar la palabra 3 años y al último momento como quiera se perdió. Qué triste que podamos estar en la casa de Dios día tras día, servicio tras servicio, y como quiera nuestros corazones no están aquí. O alguien más tiene parte del corazón y somos bipolar, que quiere decir también al diablo le servimos. Eso es triste, pero aquí está un buen ejemplo de que sí es posible. A todos les queríamos decir hermano por título y se lo decimos por cortesía, pero no todos son hermanos de Cristo. Seguimos aquí a la parte 3, manteniendo la humildad. Sigamos el ejemplo de Jesús. Vamos al versículo 12. Cuando Él le lavó los pies a sus discípulos, Jesús les estaba enseñando un amor y una humildad increíble. Él les ordenó a sus discípulos, tanto entonces como ahorita, que siguieran su ejemplo. Ahí lo dice en el texto, Juan 3:15. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, después de su impactante acto de servicio, dice aquí el comentarista, que Él se hincó, ahí decía los versículos anteriores, cómo Él se preparó para lavarle los pies a los discípulos. Y pues, alguien puede preguntar, ¿por qué no se hace ahora? Porque ahora andamos en vehículos, ahora traemos zapatos, ahora no tenemos con pies polvorientos. Okay. Esa es la costumbre para entonces, y era el trabajo de un siervo, de un esclavo. Pero Él se rebajó a ese nivel para enseñar su amor, enseñar su humildad. Hay veces que la gente piensa que ser pobre es ser humilde. No, esas dos palabras están completamente diferentes. Ser pobre es tener escasez de recursos. Ser humilde es estar dispuesto a hacer por nuestro prójimo lo que necesite. Es la humildad, no es la misma cosa. Después de que Él le lavó los pies, Él fue a la cena y se sentó a la mesa con sus discípulos. Luego Él les explicó lo que acababa de hacer, como acostumbraba. ¿Qué les dijo? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Porque hay veces no sabemos. ¿Sabe qué decimos? Pues todo el tiempo lo hemos hecho así. ¿Sabe usted por qué tomamos Santa Cena? ¿Sabe lo que significa? No, es que así me enseñaron. No, usted sabe por qué la está tomando. Usted está preparado para tomar Santa Cena. Usted está preparado para dirigir el servicio. Se ha estado en oración con el Señor. Y se siente luego, hermano, cuando las personas han estado en la presencia de Dios, porque proyectan por fuera lo que tienen por dentro, que es la presencia de Dios. Por eso Él se sentó y dice, así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Los entienden. Hay veces que debemos de tomar el tiempo para preguntar, hermano. Hay veces que con los años se nos olvida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya lo hacemos de rutina, es algo rutinario, en vez de hacerlo espiritualmente, de corazón. Jesús esperaba que los discípulos hicieran más que simplemente sentarse y observarlo. Deberían considerar el significado de sus acciones, como cuando presentan a los niños, hermano. Aquí usted sabe lo que está haciendo. No es el vestidito nuevo para el niño, no es para venir aquí y llevar a ser compadres y comadres y luego ir y hacer eso. No es eso. ¿Qué es lo que es cuando presentamos a un niño, hermano Flores? Que los va a instruir en su camino.
Eso es, cada cosa que hacemos debemos de saber el significado, porque nosotros aquí nos paramos y decimos vamos a destruir nuestros hijos, vamos a traerlos a la casa de Dios, y los está trayendo, los está instruyendo, les está diciendo cómo es la palabra de Dios. Entonces eso fue lo que él dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Muchas de las veces necesitamos quizás decirle al pastor, recuérdame hermano, ¿por qué es que tomo Santa Cena? Y ahí claro lo dice, ahí están las escrituras puestas. Y cada vez que lo hagáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estoy bien con mi hermano, estoy recordando el significado de su muerte y estoy esperándolo a Él. Eso son lo que quiere decir cuando tomo Santa Cena aquí. Entonces por eso debemos de saber, para sentir una convicción de lo que estamos haciendo. No hacerlo rutinariamente, sino hacerlo con un corazón consciente de que al tomar Santa Cena me estoy endeudando más con el Señor en como dice su palabra. Entonces Jesús llamó la atención de sus discípulos a los títulos que ellos le dijeron en el 13. ¿Qué les dijo? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Él sabía que así le hablaban, que esos títulos hacían. Estos ambos títulos podían usarse para los rabinos o para otras personas que tenían autoridad. Jesús respetaba estos títulos y con esos títulos su tarea era fácil. Pero ahí no estaba el título de esclavo, ahí no estaba el título de siervo, y lo que él acababa de hacer era algo que hacía un esclavo o un siervo. Él quería que los discípulos entendieran que él no consideraba que esas tareas fueran inferiores, la tarea de ser humilde, la tarea de servir a nuestros hermanos. Y yo hay veces que pienso, que escucho, debemos de servirnos unos a los otros, igualmente todos igual. No y usar una palabra secular, discriminar entre los unos, no tener favoritismo, porque Cristo no tuvo favoritismo. Como decían, le dio a las 12 la Santa Cena, aún el que sabía que estaba endemoniado, que estaba bipolar, que lo iba a traicionar, como quiera le dio la oportunidad. Y si Judas se hubiera arrepentido, él lo hubiera perdonado. Él lo hubiera perdonado. Entonces hay veces que nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo para que el significado de lo que estamos haciendo nos acerque más al Señor. Esa es parte de hacer algo para mejorar nuestra vida cristiana. No es simplemente abrir la copita y tomar la galletita y tomar el vino. No es eso, es lo que significa. Estamos concentrados en lo que significa. Y pregunto yo, como dijo Jesús, ¿sabes lo que están haciendo? ¿Sabes por qué lo estás haciendo? ¿O nomás vienes a tomar Santa Cena y ya no te volvemos a ver? No cumplo con los demás requisitos que dice la palabra. Él quería que los discípulos entendieran esto. Entonces en los versículos siguientes, ¿qué dijo el 14 y el 15? Jesús fue aún más lejos y dio un mandato explícito de seguir su ejemplo. Pues si yo, el Señor y Maestro que os lo llamaban, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Si yo siendo Señor, si yo siendo Maestro, les dijo él, he hecho estas acciones de un esclavo, he hecho de unas acciones de un siervo, ustedes también deben de hacer, que dice, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Él los mandó que también debían de ser humildes. Y eso nos cuesta muchas veces, hermano. Hay veces nos cuesta hasta hablar con cierta gente porque nosotros mismos pensamos que somos muy especial. Y cuando uno se ensalza, ¿qué es lo que nos pasa? Él nos humilla. De repente, de la nada, viene una ocurrencia en nuestra vida que dice, ¿por qué? Quizás porque Él te está rebajando para abajo, porque te está subiendo mucho. Me estoy subiendo mucho. Yo pienso que por mi edad, que por mi señoría, yo no tengo que limpiar la iglesia y que yo no tengo que hacer esto, que yo no tengo que hacer lo otro. Y no es así. Dice que al que mucho se le da, diga, párese para que lo oigan. Para mí, dentro del servicio de hacer cosas
Porque nosotros somos el ejemplo del cristiano. Nosotros somos los que proyectamos el evangelio por nuestros hechos, es lo que está diciendo usted. Gracias, hermano, por su comentario. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los unos. Debéis. Es necesario, es obligatorio. Él es un mandato de parte de Él, que nos ayudemos unos a los otros, que nos amemos unos a otros. ¿Qué dice? El 15, vamos al 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Debemos de ser ejemplo, debemos de servir por ejemplo. Yo sé que en los trabajos, como dice el hermano, hay veces que hay supervisores, hay veces que hay managers, y ellos hacen su job description que está acá, el trabajo que ellos tienen asignados, y ellos delegan más trabajo más para abajo. Pero en la obra de Dios no es así, hermano. En la obra de Dios el que se cree ser más alto es el que hace más. Eso es lo que dice aquí. Porque ejemplo os he dado. ¿Qué ejemplo le ha dado usted, hermano, a uno que está en liderato? ¿Qué ejemplo estamos dando a aquellos que queremos que trabajen con nosotros? ¿Les estamos dando el buen ejemplo? Porque es lo que está hablando Jesús. Él es el ejemplo supremo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ya lo hice yo, ya les enseñé cómo, ahora a ustedes les toca hacerlo. Entonces, ese es un modo de pensar este año para el liderato de la iglesia. Somos ejemplo. Y yo sé que aquí tenemos, como papá siempre decía, profesionales con título. Y yo me siento muy orgullosa de poder decir eso, porque no, la mayoría electricistas, de ruferos, todos tienen sus títulos. Eso es, pueden ir a la ciudad a sacar permisos. Eso es algo especial, hermano. Es algo bendición de parte de Dios. Entonces, cuando nuestro líder que sabe hacer las cosas bien, cuando lo hacemos, entonces es que les vamos a enseñar bien a aquellos que están trabajando con nosotros. Les tenemos que enseñar bien, porque nosotros sabemos bien cómo se hacen las cosas. No se hacen al modo de alguien que aprendió en su casita, como papá aprendió. Él nunca fue a una escuela, nunca aprendió nada. Todo lo hacía, pero no tenía título él. Pero nosotros que sí tenemos ese privilegio, qué precioso que como en el kermés que tuvimos, aquí tenían una tabla y ahí estaban enseñando cómo poner un foco, cómo quitar un foco, cómo poner un switch, cómo quitar un switch. Cosas que no tenemos por qué andar pagándole a la gente, cuando aquí mismo nos han enseñado los que saben hacerlo, cómo hacerlo. Amén. Y si no sabemos, porque no vinimos ese día a aprender de eso. Okay. Entonces dice aquí, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos que obedecer verdaderamente su mandamiento aquí. Amarnos unos a otros como yo os he mandado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ninguno. Eso es algo que Él sí lo hizo. Él puso su vida por nosotros. ¿Estaremos nosotros dispuestos siquiera a ayudar a nuestro hermano, a nuestra hermana? ¿Estaremos dispuestos a ayudarles? Sabemos que algunos han pasado tiempos difíciles y yo sé que ahí hemos estado algunas, ayudarles como podamos, ayudarles a los necesitados. Eso es lo que nos manda esto de servicio en humildad y amor. Entonces aquí está una pregunta, hermano Juvi. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos seguir el ejemplo de servicio humilde de Jesús? ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos seguir el ejemplo humilde de Jesús? Enfocándonos. Lo que Él hizo. Hay algunos que van a ayudar con este último proyecto que se va a hacer aquí enfrente la semana que entra. Eso es humildad, veniendo, agarrando su tiempo que no tienen, que no se les paga ni un centavo, y lo hacen por amor a la obra de Dios. Hay algunos que el año antepasado dieron 6 meses a 8 meses de su vida por el balcón, que a mí me encanta. Nadie les pagó nada, los de aquí, nadie les pagó nada, lo hicieron por amor, humildad, como siervos. Entonces, eso es lo que estamos viendo, manteniendo la humildad. ¿Qué más se necesita hacer? ¿Sabían algunos de ustedes, y si no vino esta semana no sabía, que el aire tumbó un árbol de este lado, de aquel lado, de la cerca, y llegaron los hermanos y preguntaron, qué bueno que no pasó durante el servicio, porque ahí parquean los carros y ese árbol estaba gruesote, esa branch, esa que se cayó, le hubiera doblado el capacete de su carro. ¿Y qué hicieron algunos hermanos? Vinieron ayer
y lo cortaron. Y usted ni cuenta se dio porque hubo quien le interesó más venir a limpiar afuera la casa de Dios. Qué bueno. Y fueron los líderes que vinieron a hacer ese trabajo. Así es cuando hay amor por la obra de Dios. Lo hacemos en humildad. Vemos la necesidad de algo de estar ahí y hacemos lo que podamos. Algunos quisiéramos hacer, como yo quisiera saber hacer los anuncios y esto, pero no estaba ahí cuando dieron esas habilidades. Yo no sé hacer los anuncios, pero veo a la hermana Mimi y los hace tan bonitos. Quizás Kimberly los hace tan bonitos. Entonces hay cosas que hay especialistas para hacer ciertas cosas en la obra de Dios, pero lo hacemos. Hay veces que a medianoche está mandándome un anuncio para ponerlo, para tenerlo listo. Entonces cuando uno ama al Señor de todo corazón, hace lo que tiene que hacer para que la obra siga adelante. ¿Qué podemos seguir el ejemplo de servicio humilde de Jesús? ¿Cuáles son una de las maneras? Ver la necesidad. Cuando la hermana Tere estuvo pasando, y todavía no ha salido, pero cuando estuvo primero pasando por los días difíciles, muchas de ustedes y muchos de los varones también ayunaron monetariamente, porque ahí estaba la necesidad. Ese es amar con humildad, ese es amar al prójimo, ese es ayudar al prójimo. Entonces seguimos acá en el segundo punto de tercera parte, el saber y el hacer. Vamos a Romanos al versículo 16. En su carta a los Romanos, Pablo les escribió: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Saber lo que es correcto y hacer lo que es correcto es muy diferente, hermano. Saber lo que es correcto y hacer lo que es correcto son muy diferentes. Usted puede saber que hay una necesidad, pero si no lo hace, es muy diferente. Si yo sé que hay una necesidad que tiene que hacer y no lo hago, ¿qué valió la pena? Entonces es lo que está diciendo Pablo ahí. Saber lo que es correcto y hacer lo que es correcto no son lo mismo. Pablo entendía que Jesús mismo era la respuesta a este dilema. Y seguimos aquí. Aquí en Juan 13, vamos al 16. Jesús declaró que los siervos no son mayores que sus amos y los mensajeros no son mayores que los que en él confían. Dice: de cierto digo, el Señor no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que lo que le envió. Ahí está. Okay. En otras palabras, discípulos como nosotros no somos mayores que nuestro maestro. Si nuestro Señor estuvo dispuesto a servir con humildad, sus seguidores no deberían tener ningún problema en bajar a la posición de un siervo humilde. Y estamos hablando, si nuestros líderes aquí en la iglesia estaban dispuestos de venir ayer o de hacer lo que deben de hacer, hay cosas que hacer, entonces nosotros, los que estamos trabajando con ellos, no nos debemos de creer superiores. Hay veces que escogemos sencillamente lo que queremos, pero en la obra de Dios, y Dios me estaba hablando la otra noche, hermano, cuando a medianoche, hay veces que tengo que estar orando a medianoche, del siervo inútil, y me pude a pensar: ¿llegaré yo al título de siervo inútil? O a lo mejor ni siervo inútil soy. ¿Qué dice la Biblia en Mateo? Cuando hayas hecho todo lo que debéis de hacer, ¿qué son? Siervo inútil sois, porque solamente hiciste ¿qué? Entonces algunos de nosotros no llegamos ni a siervo inútil, hermano. Algunos no llegamos a siervo inútil porque tenemos nuestras preferencias de lo que debemos hacer, no lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Eso fue lo que el Espíritu Santo me estaba hablando a medianoche, una noche. Y estás tú siquiera siendo un siervo inútil. Cuando me puse a estudiar el siguiente día, dije: wow, casi a lo mejor ni siervo inútil soy, no sirvo para nada, no estoy haciendo lo que debo de hacer. Se lo dejo a ustedes para que oren por mí. Vamos a ver qué dice el versículo 17. Jesús enfatizó la importancia de vivir su palabra, ¿ok? Dijo el 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, saber que hay una necesidad y llevar a cabo la necesidad son muy diferentes. Y ahorita yo sé que el jueves se sobreextendió la junta por diferentes maneras, pero pensé, hay unos que no vinieron el lunes, no vinieron miércoles, no vinieron viernes. ¿Por qué decir algo por el jueves? Entonces son las cosas que tenemos que ver. ¿En qué estoy cumpliendo? ¿En qué estoy cumpliendo? En la obra de Dios. Aquí dice: si sabéis estas cosas, si tú sabéis lo que debe de ser, dichoso o bienaventurado o dichoso seréis si las hicieres. Saber la necesidad y hacer la necesidad son dos diferentes cosas.
cuando aquí se les expone una necesidad, cuando su presidente de su departamento le dice, tenemos esta necesidad, ya no las pusieron. ¿Y qué hacemos? Hay veces nos salimos sin tener nada que ver. ¿Somos miembros de la congregación? ¿Somos miembros, amigos unos de los otros? ¿Qué es lo que hacemos en la viña del Señor? Estamos hablando del siervo, estamos hablando de la necesidad de trabajar. La primera cláusula que dice, si sabéis estas cosas, implica que el que estaba leyendo sí sabe lo que se necesita. La segunda cosa es, no somos dichosos si no la llevamos a cabo. Cuando se nos dice, hay esta necesidad, tenemos que hacer esto, ok, yo no puedo. No somos dichosos porque ya sabemos la necesidad. No es demasiado difícil para los discípulos de Jesús, tanto en aquel tiempo como ahora, comprender lo que Él quiere decir con estos mandamientos. Si vivimos o no sus palabras, aún con la ayuda del Espíritu Santo podemos y debemos obedecer. Eso es lo que pasa, hermano, que está faltando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos mucho, hay mucha emoción, mas no hay convicción porque no oramos con el corazón. Y de veras, cuando pasamos tiempo en la presencia de Él, a solas con Él, cuando nos vamos a nuestro aposento o nos vamos al huerto, al jardín del Edén, solos, podemos sentir su presencia, que Él venga y trate con cada uno de nosotros. Y antes que podamos hacer útiles, siervos inútiles en la obra de Dios, tenemos que tener convicción que hay cosas que hacer en la obra de Dios. Porque si no estamos llegando ni al título siervo inútil, no estamos haciendo nada conforme a la palabra de Dios. La palabra, ya dije esto. Esta ciertamente, que dice aquí, el 17, ya lo leímos, el 17, ok. Si vivimos o no sus palabras, aún por este verso, con la ayuda del Espíritu Santo debemos de vivirlas, hermano. En el Antiguo Testamento enfatiza la conexión entre el saber y el hacer. Yo creo que eso es algo que podemos estos días pensar. Sé que esto se tiene que llevar a cabo. Y al que le está rehusando obedecer es al Señor, porque es su obra de Él, hermano. Es su obra de Él. No es del pastor, no es de los líderes, no es de los diáconos, es la obra del Señor. Y si nosotros estamos aquí unidos, debemos ayudarnos unos a los otros para llevar a cabo la obra del Señor. Jesús terminó el Sermón del Monte con una ilustración en Mateo 7, 21 al 27. Fue un tema importante que está también en la carta de Santiago. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Ser hacedores de la palabra. Escuchar y saber que hay una necesidad y no actuar. No estamos engañando. Estamos engañándonos nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre. Estoy en Mateo 7, 21 al 27. ¿Sabe qué? Pone Matthew 7, 21 to 27. Mateo 7, 21 al 27. Porque no van a decir que son mis palabras. No todo el que me dice, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y el 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Y él dice, pues cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue de grande ruina. Entonces, hay veces que nuestra casa está fundamentada sobre la arena, hay veces que está sobre la roca. ¿En qué están puestos sus pies? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Puestos de pie en estos momentos, la semana que entra tenemos una preciosa lección. Jesús oró por los suyos, es la lección de la semana que entra. Padre Santo, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, te doy la gloria y la honra, porque tu palabra nos habla a nuestros corazones. Permita que alguna palabra que fue dicha de parte de tu palabra, de la Santa Biblia,